Ruidán quería hacer alguna observación. Sí, un poco para discrepar del doctor Cabanela, ¿no? Como no puede ser menos de que mientras la profesión médica siga siendo la que es y tenga encomendado por la sociedad las funciones y las competencias que tiene, bueno, es verdad que hablábamos de ciencia ficción y del futuro, pero bueno, eso de que opere pues un técnico, pues nos es difícil aquí ahora de admitir. Pero yo quería retomar ese guante, porque es verdad que además aquí ahora, en Galicia sobre todo, pero en España también, con el envejecimiento tan grande que estamos teniendo de la población, y dado que esta es una patología muy vinculada a la edad, pues vamos a asistir de una forma muy importante a una incidencia, a un aumento de la frecuencia de pacientes con artrosis de cadera y que probablemente van a necesitar pues una prótesis en algún momento. Y claro, por otra parte, todos los días oímos de las dificultades que tenemos para sostener el sistema sanitario que tenemos. Y si por lo tanto esto va a aumentar mucho, pero no va a aumentar esto mucho, van a aumentar las cataratas, los enfermos crónicos, en fin, todas las enfermedades que además están vinculadas a un hecho maravilloso, que es que vamos a vivir muchos más años, y eso es muy bueno. Mi pregunta era, no hay nada de la prevención, es decir, se espera que haya algún avance que nos permita que las personas, a pesar de que seamos más viejas, pues tengamos esa buena calidad de vida y evitemos de alguna manera que la artrosis nos aparezca y por lo tanto la cirugía. La mitad de las artrosis, de las necesidades de prótesis, viene por enfermedades inherentes a la cadera. Y no estoy seguro de que para esas enfermedades no congénitas, pero al desarrollarse la cadera, enfermedades que se adquieren desde muy temprano. La cadera tiene una cierta deformidad geométrica, es un problema puramente mecánico, y yo no veo que eso se vaya a poder atajar. Una mitad o un porcentaje importante viene de accidentes. Y en ese caso probablemente el mejor tratamiento de las fracturas, que ya existe, contribuirá a que disminuya esa carga. Y luego hay un grupo que vienen de problemas congénitos o problemas metabólicos o problemas que yo no sé hasta qué punto eso se podrá resolver. Pero lo que está claro es que casi seguro que la solución de la enfermedad de cadera en el futuro, y yo creo que en esta sala no veo a nadie suficientemente joven como para que lo vaya a ver, eso, pero creo que en el futuro será posible predecir qué pacientes van a desarrollar enfermedad de cadera. Simplemente por hacerles un estudio, bueno, lo mismo que se hace con el cáncer de mama hoy, que uno puede diagnosticar, estudiando el genoma, puede ver si el paciente tiene o no tiene aquellos genes que la van a predisponer a desarrollar el cáncer de mama y tomar las medidas necesarias para hacerlo. Recuerden todos a Angelica Jolie, que se ha hecho una mastectomía preventiva bilateral. Y yo creo que eso va a pasar en la cadera. Y una vez que la población está definida, de que este grupo de pacientes va a desarrollar antes, de una forma temprana, probablemente se descubrirá la forma de, o bien por ingeniería genética, o bien por algún otro método, el poder prevenir el desarrollo de la enfermedad. O sea que, ciertamente, yo creo que el futuro de la cirugía, a corto plazo, no se preocupen los cirujanos, que no está en entredicho, pero el futuro de la cirugía a largo plazo probablemente va a cambiar de una forma notable, como está cambiando ya en algunas especialidades. Fíjense, la cirugía de corazón abierto, hoy se resuelven muchas cosas a través de tubitos que se meten a través de una arteria. De hecho, los cirujanos, yo tengo un íntimo amigo cirujano de corazón mexicano, probablemente el mejor cirujano de corazón infantil del mundo, y los dos
Es curioso, los dos son latinos. Uno es este, que es mexicano, y el otro es un chileno que está en Boston. Y probablemente son los dos tíos más famosos en cirugía de corazón infantil, de malformaciones congénitas de corazón. Y este estaba furioso contra los cardiólogos que hacían los stents de una forma no invasiva, porque claro, todo el sistema de bypass coronario de cirugía abierta se le había ido al tacho. Pero llegó el momento que tuvo el tipo un accidente coronario. ¡Uy! ¿Qué se hizo? ¿Qué se creen que se hizo? Y encantado, además. Vamos a seguir abusando un poco de la generosidad del doctor Cabanela. Sí, por favor. Hola, boa tarde. Gracias por... boa tarde, gracias por estar aquí. Bueno, ten algún problema en... No, ningún. Que fale galego? Ah, vale. Un poquinho que estaba a apuntar agora sobre, a cirurxía cardíaca. Vostede cree posible que nun futuro, a longo prazo, en vez de recurrir a prótesis creadas industrialmente, como poda ser, non sei, pois Johnson ou... Sí. Cadeas así, imperios así, millor dito, cree que será posible, igual que se crea en laboratorio con células NAI, poder crear unha parte dun cartílago, se chegará a poder crear un fémur ou unha cabeza de fémur, quero dicir, si se poderán crear partes do corpo en laboratorios cas propias células NAI, creadas biolóxicamente, sin recurrir a cousas estranas. Grazas. Caray, quien tuviera una bola de cristal. La verdad es que dentro del terreno de lo posible está, pero ¿cuándo eso va a suceder? Es muy posible que llegue a suceder, pero ¿cuándo va a suceder? Eso ya es otra cosa. Y yo no tengo ni el conocimiento, ni... De hecho, ya hay algunos experimentos. Concretamente, hay un investigador que ha creado usando un material muy poroso, tántalo poroso, crea como un armazón, un andamio, y sobre ese andamio pone células madre, y si uno se imagina que se puede hacer con un reconstructor tridimensional, se puede hacer, uno primero podría hacer una tomografía computada de la zona de la cadera, hacer una reconstrucción tridimensional y luego con un creador en 3 dimensiones reconstruir la forma de la cadera con ese material. Y luego sobre ese material poner células madre de ese paciente. ¿Quién dice que no vaya a poder suceder eso? De todas maneras, el cartílago articular es un material enorme, es un material impresionante. Y es un material muy difícil de crear en el laboratorio. De hecho, cuando uno tiene un problema y lesiona el cartílago articular, ese cartílago no se regenera. Se puede curar y lo que regenera es una forma de cartílago de segunda categoría. Se regenera fibrocartílago, cartílago como el que tenemos en la oreja. O sea que posible sí, pero ¿cuándo va a suceder? Su adivinación tiene tanto valor como la mía ahí, no sé. Sí, ¿había alguien más? ¿Le dio la palabra? Me levanto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo un hijo de 38 años que lo van a operar de cadera ahora. Y le aconsejaron que pusiera una prótesis pequeña por si tenían que regenerarla después, por si tenían que cambiársela, que no estropeaba tanto el hueso.
¿Es aconsejable o no? Bueno, es otra vez otra pregunta de un caso individual y es difícil contestar. En términos generales, las prótesis de tallo corto han sido una moda y yo creo que en ese caso concreto de esas prótesis, yo creo que es una moda que va a continuar, no va a desaparecer. Me da la impresión de que es una prótesis con futuro. Lo que pasa es que no están las cosas totalmente claras y en este momento hay 44 o 45 modelos distintos de prótesis cortas, de tallo corto, y estoy seguro que cuando se decanten las cosas, unas continuarán haciéndose y otras desaparecerán. De hecho, algunas de ellas ya han desaparecido del mercado. Pero el concepto, la base de por qué están hechas esas prótesis, es un concepto lógico, aceptable, y los resultados, en muchos casos, lo que pasa es que todavía no hay grandes seguimientos, pero hasta 10 años han sido resultados muy satisfactorios. O sea que yo creo que es algo que permanecerá, que no se irá. Entonces, ¿usted qué aconseja? Como es tan joven, pues la aconsejan, porque si tiene que cambiarla, que no estropee tanto el hueso, dicen. Sí, es una de las ventajas que se le dice que tienen. Sí. O sea que puede. Pero no se la han puede puesto. ser factible. Sí, claro que sí. Gracias. Sí. Por favor. Caray, ¿tiene un micrófono? Doctor Cabanela, su conferencia ha sido impresionante, absolutamente Gracias. impresionante. Yo soy médico rehabilitador, ya un médico rehabilitador mayor. Yo recuerdo en los años 70, cuando yo estudiaba medicina, esto de la prótesis de cadera lo hacía el jefe de servicio del clínico de Barcelona, y era una cosa como mágica. Sí. Después, cuando fui médico residente en el Hospital Vallebrón de Barcelona, centro de referencia de rehabilitación pues para toda Barcelona, y veía yo los fracasos de las prótesis de cadera de aquellos años, que terminaban en Gelston, con los problemas para un médico rehabilitador que esto significaba. Yo recuerdo que yo decía que eso de las prótesis de cadera, a mí, en mi vida me pondrá alguna, seguro esto. Esto es lo que yo pensaba cuando era residente. Hoy en día, aunque me dedico a otra rama de la rehabilitación, que no es exactamente esta, yo veo otros resultados. Realmente, yo no diría hoy en día que a mí una prótesis de cadera no me la van a poner en mi vida, sino me la pondrán cuando me haga falta que me la ponga, lógicamente. Pero fíjese usted, y aquí viene mi pregunta, ¿cómo el avance de las tecnologías ha hecho que el número de complicaciones haya bajado tanto que hasta yo, médico rehabilitador y por tanto no cirujano, haya cambiado mi opinión con respecto a la cirugía de cadera? Esa es una actitud muy común entre los internistas y entre los rehabilitadores también. O sea, que el que no es cirujano le tiene un pánico a la cirugía en general, no quiere saber nada de cirugía. Mi mejor amigo en Rochester, que es español, es mallorquín, y de hecho es mi médico, le jugaba al fútbol. Y un día llegó con la rodilla así. Y pasó el tiempo y volvió otra vez cojeando, con un esguince de tobillo bestial, cojeando horriblemente. Y le dije, vente conmigo que vamos a mirártelo. No, si no me duele nada, no tengo nada, no me duele nada. Tenía miedo que le pinchase el tobillo. Yo creo que, contestando a tu pregunta yo creo que al principio se cometieron muchos errores y algunos de ellos eran razonables, errores razonables, otros no eran tan razonables, pero se cometieron, por ejemplo, al principio había 3 grandes ramas de prótesis. Había la prótesis habitual de Charnley, la prótesis metal-metal, y hubo gente que se decantó hacia el metal-metal, y claro, la metal-metal fue muy mala, muy mala, fue terrible. Entonces toda la gente, y las 3 venían de Inglaterra, 2 eran metal-metal y la otra era la de Charnley. Y la de Charnley fue la que siguió adelante, que de hecho todavía se sigue haciendo hoy, 50 años después. Y claro, si uno escogió
por casualidad, porque nadie sabía cuál iba a ser mejor. Si uno escogió la que no funcionó tan bien, pues claro, y además en aquella época, si uno tenía una infección en la prótesis era una hecatombe, era un desastre. Y ahora no, ahora se pueden tratar y se tratan y se resuelven la inmensa mayoría de los casos. Sí. Va un poco mi pregunta. En esa estadística propia que ha hecho usted de su clínica, el número de complicaciones, ¿cómo ha bajado con respecto a los años? Ahora, lógicamente, hay menos complicaciones. Esto lo percibo hasta yo. Hay menos complicaciones con las prótesis de cadera que hace unos cuantos años. ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo la tecnología ha influenciado? Yo creo que más que la tecnología ha sido todo lo que está alrededor de la prótesis. Por ejemplo, en el quirófano con un aire limpio. No con flujo laminar, porque nosotros hicimos un experimento durante 20 años. Teníamos un flujo laminar en todos los quirófanos, pero no sabíamos qué día estaba funcionando y qué día no estaba funcionando. Pero de una forma, desde el principio, que cuando hicimos los quirófanos con flujo laminar, desde el principio, hicimos el estudio, porque era un estudio que éticamente se podía hacer, porque no sabíamos realmente si iba a ser mejor o peor no tenerlo, o tenerlo. Y entonces no sabíamos, y hicimos... Me parece que fueron 14.000 prótesis, 7.000 con flujo laminar y 7.000 cuando el flujo laminar no estaba funcionando. Aunque el cambio de aire en nuestros quirófanos era muy alto. Claro, era el triple cuando había flujo laminar, pero cuando no lo había, seguía siendo importante también. Era un cambio de 28 veces por minuto, cambiaba el aire en el quirófano. O sea, un cambio muy rápido. No pudimos ver ninguna diferencia entre que el flujo laminar estuviese funcionando o no estuviese funcionando. Nos había costado entonces $10.000 por quirófano ponerlo. Y nos costó casi más, 15 años después o una cosa así, desmantelarlo por cada quirófano. Pero lo sacamos en todos porque ocupaba mucho sitio y entonces nos ampliaba eso el tamaño del quirófano. Y hoy no se opera con flujo laminar. Pero, por ejemplo, otra cosa que ha disminuido las infecciones ha sido que usamos escafandra en prácticamente todos los casos de recambios de prótesis. Y eso parece que está claro en estudios de grandes volúmenes, que ha disminuido el flujo, la tasa de infecciones. El uso de antibióticos es otra cosa que está muy reglada hoy. El enfermo recibe una dosis de antibiótico 1 hora, dentro de la primera hora antes de que se haga la incisión. Recibe otra dosis al terminar la cirugía y una dosis más y no más después. Eso también ha disminuido la tasa de infección. O sea que la tasa de infección nuestra al principio era un poco más alta en rodilla que en cadera, pero al principio, los primeros años, andaba alrededor del 4%, una cosa así. Y hoy en cadera está por debajo del 1% y en rodilla está alrededor del 1%. O sea que ha bajado. Y ha sido un montón de factores los que han contribuido a decrecerla. Pero claro, eso está muy por fuera del objetivo de la charla. Bien, yo creo que estaríamos casi una eternidad escuchando al doctor Cabanela, pero el doctor Cabanela, para acompañarnos hoy aquí, se ha metido una paliza de 30 horas entre aviones y aeropuertos y me parece que el tiempo que ha podido descansar no es suficiente. Con lo cual, si les parece, vamos a agradecer a Miguel Cabanela su presencia con nosotros, su cariño y su atención al Hospital San Rafael de La Coruña y confiando en verle no a mucho tardar otra vez entre nosotros porque ven que vale absolutamente la pena. Gracias también al presidente del Colegio de Médicos, Luciano Vidán, que bueno, decirles que es amigo de la institución, me quedo corto, porque siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando. Y al doctor Castro Toral, que está, como se dice ahora, poniendo en valor el legado que recibió del fundador del hospital, el doctor Rafael Herbada, y haciendo que esta especialidad primigenia y estelar del hospital
no solamente se mantenga, sino que siga, como él mismo ha declarado, el rumbo que no puede ser otro que ser referencia en traumatología, desde luego en La Coruña, en la Comunidad Gallega, y como decía aquella película de ciencia ficción, en el infinito y más allá, ¿no? Que les decía. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.